Con la primera de Corintios capítulo 7, la semana pasada no vimos realmente pasajes, por así decirlo. Nos enfocamos más para ver los hechos históricos sobre la ceremonia que estaba pasando, en el Imperio Romano. La cultura atrás de. Porque sabiendo ya la cultura, lo que estaba pasando durante la cultura de, ¿cómo se llama? Los matrimonios romanos, ¿okay? Entonces se puede entender un poco mejor el contexto de la enseñanza que da Pablo. Y si recuerdan, vimos algunos tipos de ceremonias que me sabía los nombres en ese día, pero ya se me había olvidado. Ya no sé, como me cuesta pronunciarlos, por lo tanto se me olvidan qué son. Pero el contexto era que el más grande, el principal, es la ceremonia que la mayoría del mundo conoce, ¿no? Que se da el anillo, ya se casan, tienen la ceremonia, después de la ceremonia tienen una fiesta, comen y cenan, etc., ¿no? Eso ya todo el mundo, eso viene de la cultura romana. La única diferencia es que en la cultura romana, en aquellos días, no se hacían los anillos. Lo que se hacía es que se ofrecía un pan, literalmente como si fuera un pan Bimbo. Y los sacerdotes del templo de Júpiter, que viene siendo Zeus de todos modos, ofrecían ese pan a Dios Júpiter primero, y después las parejas se lo comían al mismo tiempo, ya uno a cada lado, ¿no? Entonces esa fue la única diferencia. La segunda tipo de ceremonia fue el hecho de que a veces básicamente el padre le da todo el derecho al esposo, ¿okay? ¿Sí? El padre le da todo el derecho de la mujer al esposo, así está, ¿va? Y el último, el más informal de todos, era la que cuando la pareja llega a vivir juntos por un año consecutivos o continuamente, ya se casan o se hace oficial. No hay una ceremonia tan grande como los otros dos, pero aún así se casan, ya es oficial, ya son esposo y esposa. Entonces, otra ceremonia que se iba era entre los esclavos. Ahora, los esclavos, cuando se quieran juntar con su pareja, no había una ceremonia, ya que los esclavos no tenían ese derecho de tener ceremonias tal cual. Entonces, la ceremonia, o cuando se juntaban los esclavos, básicamente lo que pasaba fue que el dueño tiene todo el derecho sobre los esclavos. Si los esclavos se querían juntar, tenía que obviamente pedir permiso al dueño. Ya dependiendo si el dueño lo permitía, se juntaban. Pero aunque el dueño también lo permitía que se juntasen, lo que pasaba a veces es que el dueño tenía todo el derecho sobre los esclavos, de todos modos. Ya dependía del dueño si los quería separar, los quería juntar con otros esclavos o los vendían otros con otros. Entonces eso fue la ceremonia de entre esclavos. Entonces estábamos viendo esos tipos de ceremonias que había, pues obviamente con mucha fornicación, porque también les había mencionado la semana pasada de que el amor no tuvo nada que ver con el matrimonio en su cultura, nada que ver. El propósito de hacer esas ceremonias matrimoniales en la cultura romana era, uno, de procrear. Eso fue el principal, para que el nombre de la casa pudiera seguir, ¿verdad? Para la herencia podía seguir. Eso fue uno, para procrear. La segunda razón por la cual se hacía es para, obviamente, dar los derechos de la mujer al hombre, ¿va? Pero muchas veces lo que pasaba en la casa era que aún así el dueño o el esposo o el hombre tenía muchas concubinas, tenía muchas esclavas trabajando en la casa. Entonces, aún así, otra vez, era el estado social de clase. A veces se casaban con el hombre para tener esa reputación de clase social. Entonces era para procrear y clase social. Entonces muchas veces el esposo nomás tenía ese papel de tener hijos del hombre, del esposo, para seguir el linaje de la familia. Y posiblemente, mira, este es mi hijo, esta es mi esposa. Somos una linaje, por así decirlo, real, ¿va? Para ver la importancia que era. Ya atrás de la casa, obviamente el hombre siempre se acostaba con otras personas. Muchas veces se acostaba con sus concubinas, se acostaba con las esclavas, y también las mujeres, por tanto la corrupción que había, también obviamente se acostaba con otras personas. Otra vez, el amor no tuvo nada que ver en el matrimonio. Tal vez
como en las novelas, ¿no? Tal vez, aunque era esposa del marido y no había amor entre ellos, a veces la mujer amaba a alguien más y pues obviamente se acostaban. Entonces, en otras palabras, había mucha fornicación pasando en estos días, en la casa y afuera. Ya ves que tenemos el templo de Afrodita, que básicamente fue el templo donde después los hombres iban y se acostaban con las prostitutas. Entonces había mucha fornicación. Y la semana pasada vimos un poco esa costumbre, porque lo que dice el versículo 1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Va? Entonces básicamente la preocupación de los hermanos de Corintio era: con toda esta fornicación que está pasando, ¿no es más conveniente que nos quedamos solteros y no tocar mujer? Entonces ese fue el tema, ese es el tema que va a dar Pablo en el capítulo 7. ¿Okay? ¿Va? Entonces antes de comenzar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por ese estudio que nos tienes en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para que podamos entender esta enseñanza que nos quieres dar. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, otra vez. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya habíamos visto eso antes, que hay muchas palabras en la Reina Valera, no los da entre comillas ciertas frases. Por ejemplo, el capítulo 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas. Es una frase o un dicho que los corintios decían muchas veces. En otras traducciones están entre comillas, mostrándonos que es un dicho o algo que se decía entre ellos. Lo mismo aplica aquí en el capítulo 7, versículo 1, cuando dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es otra frase, otro dicho que un hermano le preguntó a Pablo. Entonces básicamente Pablo está repitiendo palabras de otra persona. Muchas personas creen que es Chloe que hizo esa pregunta. Pero es un dicho. No fue Pablo mismo que dijo esas palabras. Y como pueden ver aquí en la Reina Valera, en la Biblia español, no está entre comillas. En otras traducciones, como en inglés, está entre comillas, mostrando que es una frase de alguien más. Entonces, alguien le había preguntado a Pablo: ¿es conveniente que una persona con todas las fornicaciones que está pasando, es conveniente mejor no casarse? ¿Es conveniente mejor no tocar mujer? Eso es muy interesante eso, porque es una preocupación que también los discípulos tenían cuando estaba Cristo aquí en la tierra. Cuando estaba en la tierra. Vamos a verlo. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo del 10 a 12. Bueno, nomás el versículo 10. El capítulo 19, los versículos del 1 al 12, está hablando sobre esa conversación de los fariseos que tuvieron y le preguntaron a Jesús sobre el divorcio. Entonces no me quiero entrar tanto en ese tema todavía, eso lo veremos después. Pero lo interesante, después de ver todo este asunto del divorcio, ¿okay? Los discípulos le preguntaron a Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 10, dice: le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces había una preocupación. Es muy interesante porque tanto los discípulos, tanto las personas en la iglesia de Corintio, como que sabían el peligro de tener relaciones sexuales. El hombre era tan débil en ese aspecto que muchas veces, con las condiciones que habían, básicamente pensaban pues mejor no es conveniente casarnos, no es conveniente tener sexo. Entonces, por lo tanto, mejor nos quedamos solteros. Igual los hermanos de Corintios tenían ese mismo pensamiento. Pero obviamente Pablo le refuta ese pensamiento que ellos tienen. Y es lo que aquí viene ya la enseñanza sobre el matrimonio. ¿Okay? Versículo 2 dice, otro detalle es la palabra tocar. Le dicen, es algo muy familiar entre los judíos. Siempre decían tocar, para suavizar, por así decirlo, para no decir sexo.
Entonces usaban siempre tocar. Entonces cada vez que dicen tocar mujer, está hablando del acto de relaciones sexuales. ¿Okay? Simplemente los judíos siempre usaban más tocar mujer para suavizarlo. ¿Va? Entonces eso es muy interesante también, que a mí sí me hizo interesante. Entonces hoy estamos hablando de sexo, en este caso. ¿Va? Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 3, el versículo 3, el marido cumple con la mujer el deber conyugal, así mismo con el marido. Entonces otra vez, los hermanos de Corintio, cuando llegaron a preguntar a Pablo sobre el asunto, no con todas las fornicaciones que está pasando, ¿no es mejor quedarse soltero? ¿Ah? Eso fue el pensamiento. Y Pablo dice, no. ¿Ah? Cásense por causa de nuestras fornicaciones. Otra vez, la gente sabía qué tan necesario es tener el acto sexual. Y se hace muy interesante ese hecho. Ahora, yo no lo he experimentado todavía, pero una cosa que sí me han dicho muchas personas es que al tener relaciones íntimas, ya sea fornicación, ya sea matrimonio, el sexo llega a ser una necesidad. ¿Va? Y es una necesidad grande y se tiene que satisfacer. Entonces, obviamente, como llega a ser una necesidad, igual como básicamente tener para comer, ¿va? Llega a ser una gran necesidad, la gente lo llega a buscar, lo tiene que tener. Entonces, obviamente, como se tiene que obtener esa necesidad, pues el problema fue que muchas personas fueron a tener fornicaciones con las prostitutas en el templo. Otros, pues como no había emoción incluido, pues obviamente le trataban de buscar en otras partes. Entonces, básicamente, es el problema con la fornicación. Uno de los peligros de tener fornicación es que no hay emoción. Eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios con el acto de tener sexo es una bendición en el matrimonio. Entonces, cuando la persona llega a cometer fornicación o sexo fuera de matrimonio, pues obviamente nunca va a poder tener esa emoción. ¿Ah? Por eso he escuchado muchas veces y hay muchos chistes sobre que ¿cómo se dice? En inglés, no sé cómo se dice en español, se me pueden ayudar en eso, Kenny, Hermanicen, one night stand. ¿Ah? Una noche de pasión. Una noche de pasión. Okay. Anónima. Entonces, más es para satisfacer ese deseo o esa necesidad, pero no hay una conexión. Y eso realmente no es el plan de Dios, ¿va? Sino hay mucho más en eso. El peligro de cometer adulterio es, pues, quita la ilustración que básicamente Dios da con la iglesia, ¿va? Y pues obviamente cuando llegamos a cuando la gente, cuando tal vez no tiene una vida activa sexual, entonces muchas veces la gente se va con la pornografía. El hecho de ver pornografía es el hecho de que pues básicamente están tratando de satisfacer su propia carne para tener control de ciertas circunstancias que ellos mismos no pueden tener. Entonces no llega a tener amor de todos modos en ese caso. El hecho de tener el marido y la mujer es la bendición que tiene el hombre en el matrimonio para cumplir esa necesidad. Es lo que viene siendo el acto íntimo en el matrimonio. Esa bendición, perdón, es que quiero decir blessing en inglés. Entonces, esa bendición, que el hombre, tanto como la mujer, se pueden satisfacer esa necesidad en el matrimonio y no tiene que ir a recursos afuera del matrimonio. Porque otra vez, es una necesidad que el hombre llega a tener. Y muchas veces, por ejemplo, cuando tienen fornicaciones, tal vez se dice que en la primera vez, muchas veces pueden tener una conexión muy grande y una persona se puede obsesionar con la persona. Y la otra persona tal vez no tiene ninguna emoción y pues más eso fue. Y pues como no hay conexión de los ambos, pues obviamente el uno simplemente se va y sigue teniendo relaciones otra vez.
La persona, como no tuvo esa conexión y no puede obtener esa conexión que él a la primera vez tenía, pues sigue buscando. Y es interesante, eso es como cualquier adicción que las personas llegan a tener. De hecho, por eso muchas veces la gente llega a ser adicta a las drogas, porque buscan esa misma experiencia que tuvieron la primera vez. Y siguen buscando y buscando y buscando. Entonces, como la persona que no, vamos a decir que era virgen y tuvo ese acto íntimo con la mujer, especialmente una mujer que ya lo había tenido antes, pues no tiene esa misma, ¿cómo se dice?, reacción. La otra persona que ya había tenido relaciones antes, pues para esa persona no es nada. Pero la persona que era la primera vez, pues es algo especial para la persona. Entonces, como no tuvo esa conexión, pues lo trata de buscar. El problema es que lo sigue buscando en otros lugares que pues no responden igual. Y ya comienza a tener una vida muy activa. Y mientras que lo sigue haciendo tal cual, pues ya no tiene emoción. Y pues cuando esa persona llega con otra persona que es la primera vez, sigue el ciclo nuevo. Y ese por eso Dios nos había mandado que no fornicamos. Pero aún así, el sexo es algo importante. Es una bendición que Dios ha dado al hombre. Simplemente se tiene que hacer durante el matrimonio. Otra vez, por eso dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y en sí mismo la mujer con el marido. Ahora, el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso es algo muy interesante por el costumbre que tenían los romanos. Obviamente, cuando se casaban, si recuerdan, cuando casaban, el padre daba el derecho de su hija al esposo o al novio. Y cuando se casan, el novio tiene todo el derecho de esa mujer. Por eso sería mal cuando la mujer cometía adulterio, que el hombre se lo cometiera. Si el hombre cometiera adulterio, pues ok, pasa. Pero cuando la mujer en ese matrimonio comienza hace adulterio, pues toda la sociedad lo ve mala a la mujer. Entonces era muy de costumbre de que el marido, o más bien el marido sabía que él tenía derecho sobre la mujer. Pero algo interesante que dice Pablo, que era controversial en esa cultura, dice al siguiente, y ni tampoco el marido puede estar, ni tampoco el marido puede estar sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso era algo controversial para los hombres en la cultura romana. O sea, ¿cómo puede ser que la mujer tiene potestad sobre mí? No, así no es. Sino yo tengo potestad sobre ella. Entonces, ese era un tema muy controversial en ese momento para esa cultura. Porque la mujer no tenía derechos en el matrimonio para nada. Entonces, es muy interesante el hecho de que Pablo está diciendo a estas personas, el hombre tiene el derecho de la mujer, o el potestad sobre la mujer, lo cual, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando Pablo dijo que la mujer también tiene potestad sobre su marido, como que muchos, me imagino, que muchos dicen, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es eso? Pero simplemente es lo mismo con el versículo 10, que cada vez que tenga esa necesidad, tanto el marido como la esposa se tiene que cumplir para no caer a fornicación o adulterio. Y eso viene siendo una bendición entre el matrimonio. Entonces, y es muy interesante el hecho, porque si vamos al capítulo 6, capítulo 6, voy a buscar el versículo. Lo perdí. Ok, versículo 14, vamos a comenzar con el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también nosotros levantará con su poder. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, eso es el hecho de decir esa frase, una sola carne, también me llama mucho la atención. ¿A qué se refiere eso? A una sola carne.
Obviamente la frase es literalmente como el acto sexual. ¿Va? Cuando el hombre y la mujer comienzan a tener esa relación íntima, ¿va? Es ese acto, una sola carne. ¿Va? Pero aún así, esta unión lleva aún más bendiciones. ¿Va? Porque básicamente, como el costumbre en las ceremonias matrimoniales al público, el hecho de que la persona, en nuestro día, el hecho de que ponemos el anillo significa que mis responsabilidades como pareja, ya sea la esposa o marido, es para mi pareja. No sé si me quiero explicar. Por ejemplo, si el momento que la mujer se pone el anillo, las responsabilidades de esposa es para el marido. El marido, cuando él ponga su anillo en su dedo, todas las responsabilidades que él tiene como esposo es para su esposa. Eso se hace en las ceremonias de bodas públicamente a nosotros, a los seres humanos. Pero espiritualmente ese pacto o ese contrato se cumple en ese acto sexual frente a Dios. ¿Ah? Entonces el hecho de que cuando se comience ese acto sexual es ese contrato con Dios. Que mis responsabilidades que tú me diste, Dios, como esposo, es para mi esposa. Y la mujer igual. Los responsabilidades que Dios me dio como esposa es para mi marido. ¿Okay? Otra vez, el anillo no fue algo que realmente Dios puso. ¿Va? Otra vez, eso fue de la cultura romana. Igual como en aquellos días, el pan es el mismo pacto. Los judíos, el pacto que se hacía era el copa de vino. El hombre ofrecía la copa de vino a la mujer. Y si la mujer lo tomaba, decía que sí. ¿Va? Por eso la Santa Cena. Es la ilustración de que la iglesia como novia acepta a Cristo como esposo. ¿Va? Pero Dios incluyó eso a los judíos, los católicos romanos, el anillo. En aquellos días, antes que Roma fue católico, era el pan. Pero Dios lo instituyó con el acto sexual. Ese fue el contrato. Y eso todo lleva muchas bendiciones en el matrimonio. ¿Va? Por ejemplo, cuando se casan, cuando cometen ese acto o hacen ese contrato, ya sea público o ante Dios, pues obviamente la mujer como bendición tiene la protección del marido. ¿Va? Tiene el saber que el marido lo va a sostener a la esposa. La bendición, unos ejemplos de la bendición que tiene el marido con la esposa es que la esposa va a cuidar de su marido. Porque no le crean, el hombre busca el cariño de la mujer. El hombre o el esposo quiere ese cariño de su mujer. Lo busca, lo necesita. Entonces, esa es una responsabilidad que la mujer tiene hacia su marido. Tiene que darle o mostrar ese cariño a él. También que la va a cuidar. Todos los aseos que tiene en la casa es para su marido. Es una responsabilidad que tiene. Igual como el marido tiene que ir a trabajar y hacer esa promesa, esa responsabilidad de mantener a su esposa y a su familia, pues también la mujer tiene que asegurarse de cuidar la casa. Entonces, esas son responsabilidades y ese es el pacto que se hace. Ya, obviamente con nosotros, con los anillos públicamente o el acto sexo con Dios. Tomando esas responsabilidades. Y esa es la unión que tenemos, esa es la unión que la pareja tiene. Y es una ilustración la unión que tiene la iglesia con Cristo. Esas bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Va? El hecho de que Cristo nos da promesas a la iglesia, por ejemplo, que un día Él va a venir por nosotros y va a quitar el pecado de nuestro cuerpo y tenemos nuevos cuerpos glorificados. Esa es una bendición que tenemos con Cristo. Y eso solamente puede pasar cuando la persona acepte a Cristo en su corazón, se arrepiente, lo acepta, ya es unido con Él. Y esa promesa va a ser para esa persona. Esa es bendición. Entonces, el matrimonio es una ilustración con Cristo y la iglesia. Y los responsables llegan a cambiar. Por eso, vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 2.
Génesis capítulo 2, si lo encuentro, versículo 24. ¿Okay? Muy interesante esto porque aún se ve, bueno, vamos a leerlo, ahorita lo explico. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Va? Una sola carne, ahí está esa frase otra vez. Obviamente hablando del acto sexual. Pero cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, o el esposo con la esposa con el hombre, es que las responsabilidades cambian. Cuando la persona está bajo de sus padres, su responsabilidad de los hijos simplemente es honrar a sus padres. ¿Va? Es honrar a sus padres. Es la única responsabilidad que realmente tienen los niños, de honrar a sus padres. Pero el hecho cuando se case, ya esa responsabilidad de honrar a sus padres aún se queda. Pero su rol de esa persona cambia aún más, porque se mantienen más responsabilidades. Porque ahora tiene que tomar el papel de esposo o esposa. Entonces por eso dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer o con su marido. Y serán una sola carne. Entonces eso fue algo interesante que yo aprendí sobre esa unión. ¿Va? Y es muy interesante cómo Dios pone todas las cosas juntos para darnos un ejemplo, una ilustración, cómo debería de ser nuestra relación con Dios. Entonces Pablo da toda esa enseñanza sobre aquí en ese libro de 1 Corintios, todas las ilustraciones, porque los corintios estaban haciendo completamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Y cada vez Pablo hace una aplicación de cómo es nuestra relación con Cristo. Hablando de nuestra vida, de una vida de santidad, en este caso en la vida de matrimonio. Ahora, continuando con el versículo 5, dice, no os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, estos dos versículos es algo interesante porque dice el versículo 6. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Mandamiento. Eso simplemente quiere decir que el consejo del versículo 5 es un consejo de Pablo, no es un mandamiento de Dios. El plan de Dios es de nunca negar el deber conyugal de la pareja, ya sea marido, ya sea esposo. El plan de Dios es nunca negar ese deber conyugal. Pablo dice, pero este es mi consejo hacia ustedes, que si quieren tener ese deber conyugal, que se haga mutuamente, que los dos estén de acuerdo. Vamos a ver, puede ser por una causa de enfermedad, un ejemplo nomás. Puede ser que una de las parejas tiene una enfermedad que en el momento no puede. En ese momento no puede. Entonces el esposo o la esposa tienen que llegar a un acuerdo de que, ¿sabes qué? Mientras que esto se arregle, vamos a parar de tener relaciones. Pero al final dice, y volver a juntarnos. En otras palabras, es temporal. Es temporal. Que no sigue para siempre, porque algunas personas llegan a hacerlo para siempre. Cuando eso pasa, cuando uno de los dos ya no quiere, está quitando ese potestad de su pareja. Y está poniendo su propio deseo antes de su pareja, cuando no debería de ser así. Por eso, cuando personas cometen fornicación, no hay emoción, es porque simplemente es para satisfacer su propia carne y no pensando en los demás. Eso no es amor. Una definición de amor es el bienestar de la otra persona. Entonces, cuando le quitas esa potestad del deber conyugal al esposo,
no estás amando, esposo, pareja, ¿no? Pareja, le estás quitando no tienes amor hacia tu pareja. Porque tu pareja lo necesita. Tu pareja lo necesita. Entonces el hecho de que tú le estás quitando ese potestad, no lo estás amando en ese momento. Y eso es pecado. Por eso Pablo dice, mi consejo es, si necesitan pues obtenerse de sus relaciones íntimas, tienen que estar de acuerdo, tienen que estar los dos de acuerdo. Pero volver. Otro consejo que da, si dice, para ocuparnos sosegadamente en la oración. Cuando hay un problema que una de las parejas se tiene que reconciliar con Dios. Necesita ese tiempo de oración y de ayunar con Dios. En eso, pues, ¿sabes qué? Entonces Si tú necesitas arreglarte con Dios primero, te voy a dejar que hagas lo que tienes que hacer para reconciliarte con Dios. Pero otra vez, Pablo dice al final, volver. Volver. No se puede abstener ese deber conyugal para siempre. Porque dice, el peligro es para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. En otras palabras, por causa de nuestra debilidad. Otra vez, es una necesidad. Si la pareja llega a quitar ese deber conyugal, está poniendo a su pareja en el peligro de cometer fornicación o adulterio. O caer en pornografía. Porque hay muchas parejas que llegan a pornografía nomás, no hacen acciones como no cometen adulterio, pero se va con pornografía. Y eso lo he visto en muchos chistes, hay unas caricaturas que son para adultos, y muchos de ellos dicen, van con su esposa, el marido va con su esposa y la esposa está enojada y no se está echando el relato y todo eso, y nomás va al baño con una revista, dando a entender que lo que va a hacer, ¿no? Entonces, muchas parejas llegan a hacer eso, se forman a pornografía, lo cual puede llevar, de todos modos, a un acto de adulterio. Entonces, por eso Pablo da consejo. Si necesitan abstenerse, está bien. Ese es mi consejo para las razones por cuál hacerlo. Pero, Pablo dice otra vez, pero volver. Necesitan volver para que Satanás no esté tentándoles. Entonces, esa es la enseñanza que tengo para ustedes sobre este tema. Ya continuando con el versículo 10, va a hablar sobre solteros. Solteros. Y es algo muy interesante lo que Pablo tiene que decir. Ahora, otra vez, les tengo que recordar esto. Cuando Pablo dice o habla del asunto de los solteros, aquí en el consejo que él da, porque otra vez, comenzando desde aquí, va a decir muchas veces, y eso es mandamiento de Dios. O ese es mi consejo, pero no es mandamiento. Lo va a decir varias veces. Entonces, tenemos que entender, cuando él da el consejo de ser solteros, es dedicadamente para los corintios. Por la situación que estaba en la ciudad de Corintios. No se aplica básicamente, aunque lo podemos aplicar en nuestras vidas, la enseñanza, pero el consejo es para los corintios específicamente. Porque si van en Efesios, también en Efesios habla de matrimonio y de solteros, pero él da un consejo diferente para ellos. Pero este consejo Pablo les da a los corintios, tenemos que tener eso en mente. Entonces eso vamos a estar viendo la próxima semana. Hablando ya de los solteros. Entonces aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Damos gracias por la enseñanza que Pablo nos dio sobre el matrimonio, el deber conyugal. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder aplicar eso en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.